Pero como hoy vamos a hablar del análisis funcional y su uso clínico dentro de las terapias contextuales, quiero utilizar esta licencia de la flexibilidad psicológica para ver cuál es el contexto, cuáles son los antecedentes más distales, cuáles son las reacciones del organismo, internas y externas, qué consecuencias inmediatas tienen en su ambiente, en su contexto, qué consecuencias mediatas tienen, y hacia qué tipo de valores, cosas importantes, vida valiosa, pueden estar acercando o alejando estas consecuencias del comportamiento, de las reacciones internas y externas en un contexto con una historia de aprendizaje. Entonces ya lo dije, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ahí está la linealidad. Ahora sí empecemos entonces con flexibilidad. Les quiero pedir también, digo aquí pues no puedo ver, pero según yo en Zoom me va a enseñar las cámaras de las personas que quieran así participar. Generalmente cuando hago estos webinars, y este va a ser un webinar bastante breve, pero bastante puntual, quiero dejar al final un espacio de unos 10 o 15 minutos para resolver preguntas que de preferencia los pongan en un lugar tantitito fuera de lo cómodo y que los reten, ¿sí? Entonces, tanto haré como responderé preguntas en ese contexto. Entonces, las personas que quisieran participar, haciendo preguntas y respuestas, haciendo interacciones, demás, les voy a pedir que prendan la cámara. Si no veo a nadie con la cámara prendida, haré una cátedra que siempre siento rarísima, que es como una especie de cátedra al vacío, a la nada, pero está bien. Desde una perspectiva del Zen, el vacío lo tiene todo. Bueno, ya tengo ahí algunas caras. Bienvenidas, Carol, Santiago, Tere. Y a todas las demás personas que están acompañándome o acompañándonos el día de hoy, pues también. Sale, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es esto de flexibilidad? Empecé diciendo, no voy a usar PowerPoint, voy a hacer una presentación un poquito más flexible. ¿Alguien me puede regalar una idea? Y es eso, una idea flexible sobre a qué me puedo referir con flexibilidad en el contexto de las terapias contextuales. ¿Qué es flexibilidad, oigan? ¿Qué es flexibilidad, Carol? ¿Qué es lo primero que dice tu mente? Igual y no te claves tanto en conceptos, cosas que hayas leído. Igual si has leído tu mente ya traes información, entonces no hay que repasarlo tanto, sino nada más como aventar lo que está diciendo la mente. ¿Qué entiendes por flexibilidad, Carol? Bienvenida y buen día. Buen día. Precisamente no atenernos a un patrón, a un esquema, a ser flexibles, lo dice la palabra, poder variar e irnos adecuando conforme va el paciente también. Va, muchas gracias. Voy a pescar, así me gusta hacer, voy a pescar palabras claves de lo que me acabas de regalar con tu comentario, te agradezco muchísimo. Flexible, sí, lo dice la palabra, estamos definiendo flexibilidad. El no centrarnos en un patrón o en un esquema y poder ajustarnos o adecuarnos, ¿sí? Creo que tiene muchas implicaciones de apertura y de adaptabilidad en el contexto en el que estamos. A ver, por aquí me dice Guillermo Obregón, entiendo como estar abierto a, exacto, para mí tiene una noción directa de apertura en términos semánticos. Es bien importante la semántica, sobre todo cuando hablamos de terapias contextuales basadas en filosofías de contextualismo funcional y basadas en la teoría del marco relacional. La semántica es fundamental. Entiendo semántica, todas las definiciones que voy a estar dando van a ser definiciones flexibles, ¿ok? Entiendo semántica como un campo en donde hay unas redes de palabras y estas palabras son nodos o puntitos clave en la red que se conectan e interactúan entre sí para regalarnos significados que hemos aprendido históricamente por nuestro condicionamiento cultural. El comportamiento verbal de las personas, de los seres humanos, está 100% condicionado
por historias de aprendizaje cultural, es decir, historias de aprendizaje que dependen de la interacción histórica de un humano con su entorno de otros humanos. ¿Ok? Por aquí dice, muchísimas gracias por compartir, Carlos. Por aquí dice Lau Juárez, tener apertura a distintas ideas, opiniones, de acuerdo. Montserrat, adelante. Hola, Hola, buenos Monchis. días. Buenos días, qué gusto verte. Igualmente, gracias por la oportunidad de estar acá. Yo tengo una pregunta. Bueno, Vas. también es un poco como desde mi poco conocimiento en terapias contextuales, pero entiendo lo que estás compartiendo respecto a estar abierto, esta flexibilidad clínica, pero mi duda sería un poco como, ¿cuál sería la diferencia o cómo cuidar como profesionales de la salud la parte en que esta flexibilidad nos lleve a ser como eclécticos, como poder utilizar sin un fundamento, sin que estemos basados en la evidencia, sin que la evaluación y los datos como clínicos nos puedan llevar a la efectividad del tratamiento? Excelente pregunta. Gracias, la voy a contestar, ¿ok? Estaba hablando ahorita en la definición a partir de lo que compartió Carol y lo que empecé como a tejer verbalmente en esta noción de semántica y de redes de ideas dentro de las teorías del marco relacional, que son como redes de relaciones, de ideas entrenadas a lo largo de la historia de vida de un individuo por su cultura, por su interacción con la gente, por su sociedad. Entonces, chécate, voy a pescar una palabra clave que además creo que la estás compartiendo con una valencia negativa, ¿ok? Cuando hablo de valencias, quiero decir como esta característica o esta cualidad apetitiva o aversiva que nos generan las ideas impresas en físico, las ideas que están impresas en las neuronas, etcétera. Y esta palabra clave que comparte Montserrat dice, oye, sí, está muy padre, ¿no? Muy bonito y todo, pero ¿qué onda con el eclecticismo? Esa palabra puede ser una palabra cargada de una valencia negativa en términos clínicos, sobre todo para las personas que tenemos un entrenamiento en terapias basadas en evidencia, ¿no? Como que está muy marcado, aguas con el eclecticismo. ¿Por qué? Y tanto quiero atacar como defender la noción de eclecticismo. ¿Por qué estamos entrenados culturalmente para que la palabra eclecticismo nos genere una, cuidado, alarma, advertencia? Porque nos han dicho que las terapias basadas en evidencia tienen que tener una estructura coherente desde una base filosófica hasta una práctica clínica efectiva. Y todo lo que quepa dentro de estos dos límites que estoy poniendo en la línea. Una coherencia, una congruencia desde las bases filosóficas de lo que estamos haciendo, de lo que estamos entendiendo, de cómo percibimos el mundo, de nuestra perspectiva de la realidad, hasta la práctica clínica. ¿Qué vamos a hacer para resolver efectivamente los problemas de comportamiento, de funcionamiento emocional, psicológico de las personas? Entonces, claro que nos puede brincar, claro que nos puede brincar como esta idea de decir, ok, entonces el eclecticismo es malo, porque si estamos partiendo que tiene que tener una línea bien estructurada desde lo filosófico hasta lo pragmático, que esté bien marcada, el eclecticismo nos puede desviar o puede enarbolar esta línea y llevarnos a quién sabe qué estamos haciendo. Cuando hablo en términos de flexibilidad psicológica, número uno, estoy hablando desde la filosofía del contextualismo funcional, partiendo hacia la teoría de los marcos relacionales, llevando hacia la práctica clínica del análisis conductual aplicado como base y llevando después a la práctica clínica de la terapia de aceptación y compromiso como uno de los modelos más populares de las terapias contextuales. Uno, estoy contextualizando flexibilidad psicológica desde ese lugar. Y número dos, defendiendo un poquito el eclecticismo. Si no le faltamos el respeto o no perdemos la coherencia a las bases filosóficas de eso de lo que estamos hablando y de eso de lo que estamos trabajando, el eclecticismo tiene sus utilidades, tiene su pragmatismo. Pienso en eclecticismo únicamente en términos de técnicas que pueden brincar desde muchísimos enfoques y corrientes terapéuticas diferentes, pero que pueden ser enmarcados dentro de la misma filosofía, agarrar una coherencia dentro de la misma filosofía. Ejemplo, la técnica de la silla vacía. ¿Alguien ha escuchado eso?
Luis Lublinsky. Estoy interactuando con las personas que tienen cámara prendida, entonces si quieren interacción, no apaguen su cámara. Ahorita les hago preguntas. Por ahí Santiago, Tere, veo sus cámaras. Luis, ¿qué es la técnica de la silla vacía? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Sí iba a hablar hoy de análisis funcional, sí voy a hablar. Pero ¿por qué está hablando de la técnica? Luis, te escucho. Tengo la idea de que la silla vacía es una técnica proveniente de la terapia gestáltica, de hablarle a una emoción o a una persona que no está presente o algo así. Y me imagino que lo traes porque esa técnica podría llegar a leerse a partir de un análisis funcional y a partir de una conceptualización de caso, como una intervención posible para, no sé, promover toma de perspectiva o aceptación o difusión, por ejemplo. Sí. Algo así. No, totalmente. No cierres el micrófono, déjame interactuar contigo. Me encantó tu respuesta. Espera, justamente, estoy diciendo que hasta algo tan ecléctico como proveniente de la psicoterapia Gestalt, que es una de las terapias que provienen de esto que llamamos en psicoterapia humanismo, etcétera, podría entenderse como algo ecléctico. Sin embargo, si lo contextualizamos dentro del marco de algún proceso específico que emana desde una filosofía hasta llevarlo a la práctica clínica en terapia contextual, puede enmarcarse, ¿correcto? Entonces, nada más para cerrar tu intervención y agradecerte, ¿cómo le darías coherencia a una técnica como, por ejemplo, la silla vacía de la psicoterapia Gestalt dentro del marco de las terapias contextuales, Luis? Tú como clínico, ¿qué harías para darle esa coherencia? Partiría de una conceptualización de caso, un análisis funcional, por ejemplo, donde está viendo, no sé, aparece algún tipo de pensamiento o emoción difícil que la persona está tratando de evitar o suprimir, invitarla a describir y observar, ok, imagínate que esa emoción está sentada en esta silla, no sé, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que le dirías? Algo así se me ocurre. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Luis. Listo. Entonces, retomo este último pedazo y empezamos a hablar de análisis funcional, porque empecé hablando de flexibilidad, pero estamos tocando varios temas, como la valencia que pueden tener las ideas, como justo Montserrat decía, oye, pero si en esta flexibilidad de pronto usamos eclecticismo, la palabra eclecticismo puede tener una valencia, una carga histórica, cultural, negativa, etcétera, pero todo lo que quiero decir, y ahorita con la colaboración también de Luis, es que podemos enmarcar dentro de una corriente de coherencia con la misma base filosófica, si la tenemos bien clara, estas técnicas que pueden provenir de distintos enfoques para trabajar algo que sea coherente con nuestro enfoque. Entonces, justo, podríamos hacer una toma de perspectiva, podríamos hacer un ejercicio de difusión, podríamos hacer un ejercicio de aceptación. De lo que se trata es de no satanizar ningún tipo de técnica siempre y cuando la podamos utilizar a favor de algo que ya conceptualizado el caso es clínicamente relevante. Excelente. Entonces, les quería preguntar, antes de irnos de lleno al análisis funcional, quería hacer una última pregunta que tiene que ver con ¿qué son los procesos? Pueden decirme por chat. A ver, Tere Camacho. Te tocó una pregunta difícil, Tere. Hola, buenos días. Igual, desde más como desde el corazón que desde la conceptualización o la mente, ¿qué entiende tu corazón, Tere, cuando digo procesos? Pues es algo que va como transcurriendo, o sea que no tiene como un principio ni un fin determinado. Y también es algo que es como muy individual, ¿no? O sea, como muy personalizado. Wow. Lo bueno es que estoy grabando la sesión, entonces te voy a robar la definición porque es puntual, es corta y es muy precisa. Es algo que va transcurriendo y que no tiene un principio ni un final. Obviamente, cuando estamos hablando de un enfoque basado en procesos, va a haber puntos, resultados, outcomes, cosas que podemos ir observando que sí tienen principios y finales bien pautados. Sin embargo, cuando hablamos de procesos en psicoterapia contextual, estamos hablando de poder enfocarnos desde una perspectiva de ver cómo se van desarrollando los eventos psicológicos del consultante, cada sesión, sesión tras sesión y en el lapso completo de la duración del tratamiento. Entonces, si bien no nos vamos a enfocar en resultados específicos o en principios y en finales bien delineados, vamos a estar viendo cómo se desenvuelve la vida psicológica del paciente dentro y fuera de sesión.
¿Por qué hablo de procesos? Porque cuando hablamos o pensamos en ACT, es muy fácil, es muy simple tener al dedillo. Si tienen por ahí cualquier libro de ACT, pueden tener al dedillo los procesos básicos de ACT. ¿Verdad, Santiago Silva? ¿Cuáles son? Los dibujan en un hexágono. Aceptación, difusión, contacto con el momento presente, yo como contexto y, a ver, aceptación, difusión, contacto con el momento presente, yo como presente, acción comprometida. Y valores, muy bien. Y valores. Ahí 6. está, ahí está, 6 procesos. Y cada que hago estos webinars, muchísimas gracias, Santiago, cada que hago estos webinars le digo, ¿y son todos los procesos? Uno, no, porque proceso es definir algo que no tiene definición. O sea, la neta, vámonos así como una filosofía hasta si quieren, súper nihilista, ¿no? O no, es más taoísta la filosofía. Me gusta más el Tao que el Nihil porque siento que tiene más sentido. Lo otro también tiene sentido, pero a mí me gusta más el taoísmo como una filosofía de base. De hecho, el budismo zen es una cosa que emana del Tao. No muchos saben, pero tienen que saberlo. Es como la base de muchísimas filosofías orientales y además las terapias contextuales tienen una correlación importantísima con las filosofías orientales. Ojo, no estoy hablando de religión, estoy hablando de filosofía, pero bueno. Desde esta perspectiva, el hecho mismo de ponerle nombre o palabras a las cosas ya es limitarlas. La palabra definición, por definición, valga la redundancia, quiere decir delinear o delimitar. Pero bueno, tenemos esos 6 procesos. Ya están, existen. Están en libros, se han estudiado, les han puesto nombres, conceptualizado, les han puesto muchas críticas. ¿Cómo va a ser? Esos no son procesos básicos conductuales, esos son términos medios. ¿Para qué vamos a utilizar términos medios si tenemos la riqueza de los procesos básicos conductuales? Reforzamiento, extinción, habituación, sensibilización, etcétera. ¿Por qué utilizar términos medios? Bueno, porque son términos que nos permiten extraer esencias y dejarlas en un vasito ya servidas. Si lo abrimos y lo deshebramos, ahí vamos a encontrar muchos procesos básicos. El tema también bien importante con los procesos de términos medios es que los procesos más básicos del conductismo de primera generación, del conductismo radical de Skinner, carecen en origen de una explicación satisfactoria del comportamiento verbal de los seres humanos. Ya posteriormente se fueron desarrollando estas explicaciones del comportamiento verbal, pero bueno, de origen no tenían. Y por eso creo que es importante utilizar términos medios. Todo esto para decir que no son 6 procesos básicos. Hay más. Quien quiera... El Tao que es definido no es el Tao eterno. Sí, algo así. Nada más le faltó ahí. No es el Tao verdadero o eterno. Depende de la traducción, pero sí. Es correcto, Santiago. Ok. Son más procesos. Ya tenemos los 6 del Hexaflex. ¿Qué otro se les ocurre? Quien quiera, por chat, abra su micrófono, ya sea que tenga cámara o no prendida. Yo quiero escuchar si saben si hay más procesos además de los 6 tradicionales del Hexaflex de ACT. ¿Algún otro proceso? Estamos hoy en un taller de... ¿De qué es? ¿De qué es el taller de hoy? ¿Qué? Nada más veo las caras que veo, las veo así como que... De análisis funcional. De análisis funcional, Caro. Entonces ahí tenemos también otro proceso. Podríamos discutir y decir que estamos hablando de un procedimiento, dado que se trata de una técnica clínica que tiene como objetivo extraer información relevante para el proceso de terapia. Ahí hay otro proceso, el proceso de terapia. Pero también lo podemos conceptualizar como un proceso. ¿Por qué? Si bien podemos decir que sí tiene marcado un inicio y un final, en realidad ese inicio y ese final son arbitrarios. Porque un análisis funcional bien hecho, y empiezo ahora sí con el tema, no necesita delimitar principios y finales, solamente necesita delimitar capsulitas de información, ¿ok? Entonces, vámonos. Bueno, nada más para no dejar abierto el tema y cerrar, ¿qué otros procesos entiendo yo en la psicoterapia ACT? Análisis funcional, los 6 del Hexaflex, la desesperanza creativa y el proceso continuo de vinculación paciente-terapeuta. El proceso interpersonal vivo, presente, continuo, que ocurre todo el tiempo, tanto dentro de la sesión como entre sesiones, ¿ok? Entonces, esos también son procesos en psicoterapia contextual y en interacción psicoterapéutica humana en general también. Pero hoy vamos a hablar de análisis funcional.
Solamente me tomó 22 minutos introducir el tema, pero bueno, ya estamos ¿De ahí. empatía no entraría Empatía lo podemos meter dentro de como esta idea proceso? de la vinculación clínica o Ujú. Del proceso interpersonal. el proceso interpersonal. Claro, tiene muchísimos componentes. Los tres componentes estándares son acuerdo en las metas, acuerdo en las tareas y calidez en el trato, que ahí puede haber empatía, etcétera, ¿no? Pero todo eso entra dentro del proceso de relación terapéutica o alianza terapéutica. Ujú. ¿Los puedes repetir, porfa? Dice Fer. Sí, claro. Los 6 del Hexaflex. Aceptación, difusión, momento presente, yo como contexto, valores y acción comprometida. Los 6 del Hexaflex. El proceso de análisis funcional, que es del que vamos a hablar hoy. El proceso de desesperanza creativa, del cual hablaremos en otro de los webinars que tengamos más adelante. Y el proceso de alianza terapéutica como una cosa continua, sin un inicio ni un final marcados, sino más bien como algo que se va desenvolviendo a lo largo de cada sesión y en el transcurso completo de todas las sesiones que dure la terapia, Ujú. ¿vale? Ahí estamos. Vientos. Entonces, análisis funcional. Hoy vamos a hablar del proceso de análisis funcional. Primero les voy a compartir la definición más minimalista que pueda ahorita sintetizar, porque luego quiero que la vayamos deshebrando con las personas que quieran ir participando, ya sea a través del chat, del micrófono, de la cámara, como quieran, ¿ok? Pero ahí les va una definición simple, muy, muy, muy puntual, esencial. El análisis funcional es una técnica que nos permite conocer antecedentes, reacciones, conductas y consecuencias de una persona comportándose en un contexto y que está buscando algo. El análisis funcional es una técnica que nos permite conocer antecedentes, reacciones, comportamientos y consecuencias de una persona que se está desenvolviendo en un contexto buscando algo con un propósito. Listo. Sí, Carol, te escucho. Gracias, señor. Bueno, quería nada más puntualizar dentro de lo que está diciendo. Sí, conocer los antecedentes, pero son antecedentes, digamos, puntuales. No nos vamos al psicoanálisis, allá a su infancia y a sus traumas y a todo. Es lo más cercano a su ¿Presente? comportamiento, a su presente. Bueno, dos cosas. Uno, Ujú. me gusta cachar palabras clave, sobre todo cuando tienen valencias. Ahí les va, y chequen su reacción interna, ¿sí? Voy a decir una palabrota y quiero que chequen su reacción interna, porque voy a decir una palabrota con una valencia negativa por la cultura en la que estamos inmersos del tipo de psicoterapia que practicamos. ¿Listos? La palabrota es psicoanálisis. Sí, sí, algo genera, algo, ya sea que reaccionen con la cara o no, o en el chat o no, algo genera esa palabrota, ¿sí? Entonces, lo puntualizo, ¿por qué? Porque quiero contestar tu pregunta, Carol. Les dije, vamos a ir deshebrando cada uno de los pedazos que están implícitos en la definición que les acabo de compartir de análisis funcional. Y entonces estás agarrando un pedazo importante. El pedazo importante es esta palabra antecedentes, ¿verdad? Y entonces ahí dices, ok, pero cuando hablas de antecedentes proximales, no distales, es decir, recientes, no viejitos. No. Cuando hablo de antecedentes, hablo de todo lo que ha ocurrido en la vida de la persona hasta donde su memoria llegue, que pueda ser como la estela de su barquito, que de alguna forma me dé información sobre su presente. Entonces, aprovechando tu intervención, Carol, vamos a empezar a deshebrar la idea que les compartí inicialmente, esta definición inicial de análisis funcional.
Antecedentes. Tradicionalmente antecedentes también le podemos llamar contexto, aunque contexto es una palabra que abarca más cosas, porque contexto también abarca el momento presente, también abarca las ilusiones, deseos, sueños, esperanzas, valores de las personas, ¿sí? La palabra contexto, para mí, antes de que se me acabe la batería de mis audífonos, déjenme los cambio. Ok, la palabra contexto, sí, ¿cómo no hice la alegoría de los peces? La palabra contexto lo explico con una alegoría. Van dos peces jóvenes nadando en el océano y de pronto pasa un pez viejito a contrasentido y retóricamente agarra y les pregunta, buen día, jóvenes, ¿qué tal está el agua? Y se sigue nadando. Mientras que los dos peces jóvenes también se siguen nadando y se voltea a ver uno a otro. Dice, oye, ¿qué carajos es agua? Entonces, cuando hablo de contexto, hablo del agua en esta alegoría, en esta metáfora. Eso es contexto. Y el contexto puede ser externo y también puede ser interno. El contexto es todo eso que nos rodea y todo eso que nos está ocurriendo internamente también. Por eso no me gusta cuando hablo de análisis funcional usar con tanta soltura la palabra contexto, porque nos puede confundir. Contexto es mucho más que antecedentes. Los antecedentes sí son parte del contexto, pero el contexto no es solo los antecedentes, ¿ok? Entonces, ahora sí, antecedentes. Existen antecedentes proximales y distales. Y antecedentes, como les dije hace unos minutos, son todas las cosas que han pasado hasta antes del momento presente. Y como el momento presente es una cosa bien elusiva y al mismo tiempo es la única cosa que existe, luego hablaremos de eso, es más filosófica esta idea, pero es una cosa bien elusiva. Es muy fácil que cuando estamos hablando de todo lo que ocurre antes del momento presente nos podamos perder. No se trata ahorita de confundir, sino de clarificar. Entonces, puntualmente, antecedentes es todo lo que ha ocurrido en la historia de aprendizaje de la persona. Y esta división entre proximal y distal puede ser bastante arbitraria, pero hay una definición arbitraria muy clarificadora. Antecedentes proximales son los que también se les pueden llamar disparadores, gatillantes, y son estas cosas que ocurren justo antes de la reacción psicofisiológica del El individuo. detonante, perdón, estoy hablando sola, perdón. Ajá. ¿Qué? ¿Pero qué dijiste, Carol? Es que estaba hablando sola. El detonante o Ujú. los detonantes. El detonante, el gatillante, el disparador. Eso que ocurre instantes antes de poder observar una reacción en la persona con la que estamos trabajando, ¿va? Esos son los antecedentes proximales, los detonantes. Los antecedentes distales son todos los que están incluidos en su historia de aprendizaje que le hacen propensa o propenso a reaccionar de X o Y manera porque ya ha existido un condicionamiento previo al momento en donde estamos sentados en la sala de terapia. ¿Sí? Sí puede ser arbitrario, pero también me parece que es bastante clarificante. Esos son los antecedentes. Los inmediatos o proximales son todos esos antecedentes que disparan reacciones observables, inmediatas. Y los antecedentes distales son todas las cosas que han ocurrido en su historia de aprendizaje, todos los condicionamientos clásicos y operantes y culturales y verbales que están en la historia de la persona que le dan mayor propensión a reaccionar de una forma específica ante estos estímulos proximales. Espero que esté quedando claro porque espero que esté quedando claro, no sé por qué, porque quiero que quede claro, porque quiero que sea de utilidad. A ver, dice Daniel Gómez, o sea, los antecedentes distales son la historia de aprendizaje que ha establecido el repertorio conductual del organismo. Genial, porque además aquí ya estás tocando otro punto, el último para alejarme muy lejos y regresar al presente, ¿no? Cuando dice Daniel Gómez que son los que han establecido el repertorio conductual del organismo, sí, porque además el repertorio conductual del organismo no es únicamente un fenómeno psicológico.
también es un fenómeno biológico y genético. Entonces, si nos queremos ir todavía más lejos, hablando de antecedentes distales, podemos también rastrear las propensiones biológico-genéticas de los distintos organismos, ahorita estamos hablando de seres humanos, en esta idea que Skinner capturó con muchísima simpleza y belleza, que dice que la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo de un organismo desde que nace hasta que se muere es una recapitulación del desarrollo biológico de la evolución de la especie a la cual pertenece este organismo. La ontogenia recapitula la filogenia. Entonces, en hablar de antecedentes distales, también podríamos ir a ver cómo se comportaban nuestros antecesores hace miles de años. Pero no nos vamos a ir tan lejos. Déjenme regresar a la clínica. No voy a sacar mi papelito de análisis funcional y decir, aunque sí lo hacemos, sí lo hacemos. O sea, por ejemplo, podemos decir, oye, imagínate cuando los seres humanos vivían en tribus y no existía esta sociedad y esta cultura y las redes sociales y bla, bla, bla. ¿Qué pasaba cuando un tigre amenazaba a la tribu? Ahí estamos hablando de antecedentes distales genéticos, viejitos, de los que solamente tenemos información casi que anecdótica porque no hay un recuento histórico, es prehistoria. Sí tenemos ciertas pistas, pero bueno, déjenme regresar a la clínica. Esos son antecedentes, ¿va? Proximales, los gatillos, los disparadores. Distales, la historia de aprendizaje del organismo, en este caso de la persona. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? ¿Ninguno? Dice, ver a la persona de manera... Sí, un segundo, Carol. Dice Lau Juárez, ver a la persona de manera integral, biopsicosocial. De acuerdo, totalmente. Sí, Carol, dime. Sí, un comentario tonto, pero ahí les va. Estamos hablando de análisis funcional con respecto a la teoría cognitiva conductual, porque No. podemos aplicar el análisis funcional también Sí. en otras áreas, Sí, ¿verdad? claro, claro. La respuesta puntual es no. No me No. quiero desviar demasiado porque es como que abro cajitas y luego me enarbolo y Sí. empiezo a hablar de otros temas. No Sí, me quiero desviar perdón. demasiado y Ajá. solamente voy a decir, no estamos hablando de análisis funcional en términos cognitivo-conductuales. De hecho, la técnica del análisis funcional es una técnica que emana del análisis conductual aplicado, el cual a su vez emana del análisis experimental de la conducta tradicional skinneriana. El Ujú. análisis funcional tradicional del conductismo radical de Bien. Skinner tiene que ver con 3 partes. Estímulo discriminativo, Ujú. comportamiento o respuesta Ujú. y consecuencia. Ese es el tradicional. ¿Sí? Ujú. Lo que pasa en el enfoque, no me voy a desviar mucho ahí porque podríamos también ponernos Y a hablar de eso, pero ampliarlo. esto es más clínico, ¿sí? Entonces, Ajá. lo que pasa, ya respondiendo a la pregunta, es que estamos hablando de análisis funcional en el contexto, valga la redundancia, de las psicoterapias contextuales. El enfoque filosófico se llama contextualismo funcional, ¿ok? El enfoque teórico se llama Sí. ciencia conductual contextual. No es lo mismo que la terapia cognitivo-conductual tradicional y por lo tanto hay diferencias. No voy a hablar de las diferencias, voy a hablar de cómo es desde el enfoque contextual. Sí, no, agradezco. Listo. Entonces, esos son los antecedentes. Listo. Ahora quiero hablar de las reacciones. Y ojo que dije reacciones y luego dije conductas. ¿Sí? Porque justo la diferencia entre el conductismo radical y el enfoque más contextual es que en medio del estímulo y la respuesta hay una reacción en el ambiente interno del individuo. Esto a lo que le estoy llamando agua y es muy útil conceptualizarlo de esta manera. Le llamo agua externa al contexto de lo que pasa afuera, al ambiente, y le llamo agua interna al contexto de lo que pasa adentro, en el ambiente interno, de adentro, de la piel para adentro, ¿sí? Entonces, antes de hablar de conducta, hablo de reacciones. Y cuando hablo de reacciones, a ver, 1, ¿quién está poniendo atención? Y 2, ¿quién se la sabe? O lo mismo. ¿Cuáles son esas reacciones? Quien quiera. A ver, Tere. Las reacciones internas, Ajá. ¿A qué me refiero? sentimientos, sensaciones fisiológicas. Va, excelente. ¿Cuántos sentidos tienen los seres humanos?
5. No. Más. Sí. Sí. Más. ¿Cuántos? Se supone que 6. Se supone que 6. Sí. Vamos a partir de la idea de que 6. ¿Sí? Juntando la interocepción con la kinestesia vestibularidad, vamos a decir que 6, ¿va? Son 5 los que nos conectan para afuera y 1, que deben ser muchos, muchos más, y alguien más experto en psicofisiología me podría corregir o abonar información a lo que estoy diciendo, pero el que nos conecta con adentro es el sexto sentido. Dicen, desde una perspectiva muy poco científica, que el sexto sentido es la intuición. Dicen los caballeros del zodiaco que el sexto, séptimo y octavo sentido nos conecta con el cosmos. No me voy a ir tan lejos, porque además van a decir, no manches, oye, y la evidencia y la ciencia. Entonces, no hablemos ni de caballeros del zodiaco ni de intuición, pero sí hablemos de esta sensación interna que podemos registrar en nuestra experiencia vivida, ¿no? Ok, no encuadro porque limito y se aleja de la flexibilidad psicológica y lo que comprendo es de no limitar el proceso terapéutico. De acuerdo, de acuerdo. Entonces sí, reacciones internas, simple. Pensamientos, lo cual ya engloba imágenes, ideas, recuerdos, memorias, o sea, para no hacernos muchas bolas. Pensamientos, además truquito, desde la teoría del marco relacional todos los pensamientos son símbolos y palabras, todo el fenómeno mental, todos los fenómenos pensamentales de las personas son verbales. ¿Va? Entonces, en una etapa preverbal, técnicamente no podemos decir que un bebé preverbal tenga pensamiento. No sé, se podría discutir, pero bueno. Sí, pensamientos, sentimientos, reacciones fisiológicas, sensaciones, pero esas 3 cosas, pensamientos, sentimientos y reacciones fisiológicas. Ahí les va una pregunta clave. Si alguien ha visto alguno de los webinars que hemos hecho, me podría responder. Si no, pues dígame lo que piense. Quien quiera, los leo por chat, abra micrófono, lo que sea. ¿Cuántos sentimientos existen? Se podría decir que son incontables, Ok, pero estoy de acuerdo. sí hay algunos tipificados. Ok. La ira, el amor. Sí, eh, dependiendo del exacto. modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, el modelo de Plutchik que me gusta mucho, identifica 8. El modelo de la película de Intensamente, que es el modelo de Paul Ekman, identifica 6. Y así, tantos Ujú. teóricos, como número de modelos hay, número de sentimientos hay, ¿no? Y además es un fenómeno cultural bien interesante, porque, por ejemplo, hay otros idiomas que tienen palabras específicas para sentimientos que nosotros necesitaríamos nombrar con muchas palabras, ¿no? Ujú. El japonés, el alemán, de cosas que he leído, ¿no? Porque cada lenguaje tiene su forma de metaforizar un evento interno. Los nombres de sentimientos son metáforas. Por eso estoy de acuerdo con lo que dijiste, Carol. Vamos a decir que son infinidad. Ahora, a mí me gusta conceptualizar esta idea de los eventos internos de esta forma. Ahí les va una escala lineal. Sensación, sentimiento, emoción. Va de nuevo. Sensación, sentimiento, emoción. Me encanta lo que acaba de decir Santiago Trujillo Lemus. Ahorita lo voy a atender para no desviarme de esto que les estoy compartiendo, pero toco un punto importante. Sensación, sentimiento, emoción. ¿Sí? Me gusta a mí decir que sentimiento solo hay uno. No es cierto. Como tampoco es cierto que son 8. Como tampoco es cierto que son 6. Pero si alguien puede decir que son 8, o que son 6, o que son 12, o que son 154, a mí me gusta decir que sentimiento solo hay uno. Y ahora sí toco lo que está diciendo Santiago. ¿Por qué me gusta decir que sentimiento solo hay uno? Porque hagan de cuenta que el agua interna reporta una reacción por un evento. ¿Eh? Un evento del agua externa. Truenan un cohete, escucho la palabra psicoanálisis, mi perro ladra, etcétera. Esos son eventos de agua externa. Mi cuerpo, como está conectada el agua interna y el agua externa, mi cuerpo registra la ocurrencia de ese estímulo
verbal o no verbal, pero mi cuerpo va a registrar lo que está pasando en tiempo real. ¿Sí? Entonces, me gusta decir que sentimiento solo hay uno, porque cuando ocurre este evento y esta reacción de la primera sensación del sistema nervioso, antes de llegar a la emoción, la cual puede tener cientos de palabras, miles de palabras, me gusta que las personas aprendan a identificar la reacción visceral o la reacción fisiológica como solo una. Porque justo, tocando lo que dice Santiago, dice, me da la impresión de que muchas veces se habla de sentimientos y en realidad se trata de pensamientos. Es correcto. En realidad las emociones son pensamientos. ¿Por qué? Ya les di una pista. Les dije que todos los eventos a los que llamamos pensamientos son palabras. Entonces, desde esta perspectiva, ¿por qué las emociones son pensamientos? ¿Por qué? Primeramente, la emoción está generada precisamente por el pensamiento, por la identificación que le damos, la importancia que se da, cómo lo identificamos. Entonces, eso genera la emoción. Sí. Y como viene siendo lenguaje, no verbal, por lo pronto en el pensamiento no es verbal, pero no deja de ser un lenguaje simbólico, se va a proyectar. Un segundo, porque me quedé sin batería y estoy cambiando de audífonos. Ahí voy. Ahorita respondo lo que me acabas de decir, Carol, porque sé que me pueden escuchar, pero yo ahorita no puedo escuchar y no quiero que se me vaya esta idea. ¿Sí? Ahí voy. Lo que les quiero decir... ¿Alguien me puede hablar para ver si estoy escuchando con los audífonos? Hola. Ahí está. Okay. Perfecto, muchas gracias. En términos simples, digo que las emociones son pensamientos, perdón, que los sentimientos son pensamientos. También se puede hacer una distinción entre emoción y sentimiento, y justo es lo que estoy haciendo. Digo que los sentimientos son pensamientos porque están hablados en palabras. Y al ponerle palabra a algo, ya estamos usando el pensamiento. Solo por eso, ¿ok? Entonces, regresando al punto, lo que quiero decir es que dentro de las reacciones del agua interna, tenemos pensamientos, sentimientos y reacciones fisiológicas. Y están conectadísimos. No me importa tanto cuál viene primero o cuál viene después en el análisis funcional, porque eso creo que puede ser rígido y arbitrario. Me importa solamente detectar que el paciente o la persona está sintiendo algo en el cuerpo. A esto es a lo que le llamo solo existe un sentimiento, no importa. O sea, sí hay muchos, pero está reaccionando fisiológicamente a algo que su mente lo puede reportar o registrar como estoy sintiendo, desde un escalofrío en la columna, un sudor en la frente, una tensión en las manos, un hueco en la boca del estómago, una palpitación con una frecuencia más alta, y después la mente le va a meter información histórica. De ahí la importancia de los antecedentes más distales. Le va a poner información histórica en función de su historia de aprendizaje y de condicionamiento cultural. Esos son los eventos internos. Pensamientos, emociones o sentimientos y sensaciones fisiológicas. No importa cuál es primero. La linealidad en realidad sí es de sensaciones fisiológicas, sentimientos, emociones y pensamientos. Pero mientras tengamos la información, estamos haciendo el proceso del análisis funcional. Dice Penélope, la emoción es lo que sentimos. A ver, Carol, ¿es una especie de etiquetar al ponerle nombre? Sí, dice Penélope, la emoción es lo que sentimos y con el pensamiento le ponemos nombre al sentimiento. Totalmente, eso es lo que estamos diciendo. El sentimiento es el etiquetamiento cognitivo de la reacción fisiológica, justo. Por eso digo que la reacción fisiológica es solo una. Obvio, son muchas, o sea, puede ser sudoración en la frente, en las manos, tensión, etcétera. Pero a lo que voy con esto es también como que ayudarle a la persona con la que estamos trabajando a discriminar y decir, estoy reaccionando fisiológicamente ante algo. Y eso ya es solamente una idea. Y de ahí podemos derivar. Tiene mucha utilidad nombrar sentimientos.
ponerle nombres de emociones. Ahí sí, a mí me gusta de pronto utilizar la rueda de Plutchik, me parece bien bonita, si no la conocen, googleenla. Pero nos habla como de 8 emociones básicas que después se mezclan en díadas para emociones secundarias y que después se mezclan en tríadas para emociones terciarias. Pero bueno, sorpresa, admiración, miedo, felicidad, tristeza, enojo y otras que se me olviden. Pero esas como las emociones básicas, ¿no? Y dice Santiago, ¿podríamos quedarnos solo con pensamientos y sensaciones? Si es pregunta, la respuesta es sí. Si es afirmación, gran afirmación, Santiago. Sí, sí podemos quedarnos con pensamientos y sensaciones. ¿Podríamos ver un ejemplo de sensación, sentimiento, emoción? Sí, claro, Luis, desde luego. ¿Me das chance de interactuar contigo para hacer el ejemplo? Dices, ¿en qué me metí? No hubiera preguntado. Va, ya está. Muy breve, muy puntual. Un poco lo supuse. muy puntual y breve el ejemplo, ¿vale? Dime tu comida favorita. Milanesa. Milanesa, genial. Milanesa a la Piensa, napolitana, más preciso. ok, va. ¿Qué es lo que... Imagínate que tienes una milanesa frente a ti, ¿no? Vamos a hacerlo desde la imaginación. Sería óptimo poder hacerlo con una milanesa real. Óptimo en muchos niveles, ¿sabes? O sea, estaría genial, pero no se puede. Va. Entonces, te imaginas que tienes la milanesa frente a ti. Vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué es lo primero que hace tu cuerpo? Estoy salivando un poquito. Va. ¿Cómo se siente? Descríbeme, casi que sin metáforas, descríbeme la sensación fisiológica de la salivación. Agua en la lengua. Ajá. ¿Sientes algo en las glándulas de acá? Sí, también como algo humedad. Humedad acá. ¿Sientes algún tipo de cambio en los músculos? ¿Tensión, distensión? No lo tengo claro. Va, está bien. Ahí nada más chéquense en el proceso. Estoy explorando sensaciones fisiológicas, ¿va? Ahí uso mucho esta idea de decir, por favor, no uses metáforas si se puede. Si se puede evitar la metáfora, porque la metáfora nos va a llevar a redes de pensamientos, ¿ok? Y lo que quiero es como contactar lo más puro posible con cómo me reportas verbalmente la sensación de tu boca salivando. Entonces hay humedad, yo ahí pregunto, ¿acá se siente algo? Probablemente también humedad. ¿Sientes algún cambio muscular? Dices, no lo tengo claro. Ya está, esa es la información que tenemos. Porque la información que tenemos en un análisis funcional es información que me está dando la consultante o el consultante, no es información que yo dé por hecho. ¿Sí? Ahí tenemos la sensación, ¿sale? En el ejemplo pedían sensación, sentimiento, emoción. Entonces tenemos una sensación de humedad en la boca que está acompañada de salivación y quizás como unos cambios aquí en las glándulas, ¿no? Va. Cuando notas esa sensación de humedad en la boca, Luis, ¿qué sientes? Ahora sí usa las palabras que quieras. ¿Qué sientes? Tienes frente a ti una milanesa a la napolitana. Me sale a decir deseo. Ajá, Ganas. genial. Ganas, deseo. Oye, ¿cómo se siente el deseo ya más abajo en el cuerpo? Más hacia el tronco, hacia el pecho, hacia el estómago. Me sale a decir hambre. Hambre, como un impulso de aproximación, por así decirlo, si me imagino. Va. Estás tocando, nada más para que no se me olvide, estás tocando un punto que se utiliza mucho en el análisis funcional de la terapia dialéctica conductual y que no mencioné ahorita, ¿ok? Pero creo que podría ser de utilidad, nada más que usaste la palabra impulso. Pero bueno, ganas, hambre como un impulso de aproximación, ¿sí? Cuando te das cuenta de esas sensaciones fisiológicas acompañadas de este deseo, de esta hambre, de estas ganas, ¿qué emoción sientes, Luis? Ahí tienes tu milanesa napolitana frente a ti. ¿Qué emoción sientes? Ahora sí ponle nombre de emoción.
Es algo entre alegría y calma y entusiasmo. 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 Va. Listo. Muchísimas gracias por tu participación. Ya está. Quería nada más ejemplificar el pedazo de la reacción interna, ¿sale? El agua interna, cómo se va moviendo. ¿Viste? De ahí todavía nos vamos a mover a otras cosas. Quizás ahorita vuelva a pedir, a solicitar tu amable colaboración, si estás de acuerdo. Va, genial. ¿Sí? Pero entonces con eso, ahorita ya tenemos como para poder identificar. Voy haciendo repaso. Antecedentes. Antecedentes no es contexto. Dentro del contexto hay antecedentes, pero los antecedentes no equivalen a contexto. Antecedentes distales, historia de aprendizaje y condicionamiento del individuo. Antecedentes proximales, eso que está justo ahí. A ver si están poniendo atención. ¿Quién me pone por el chat? Quiero leer. ¿Cuál es el disparador de la sensación fisiológica de Luis? Quien lo conteste precisamente, quien lo conteste con la precisión clínica que me gustaría que lo contestara, tiene unos puntos imaginarios que pueden usar para algo. Eso, sí, el pensamiento, bien, Wendy, imaginar la milanesa, ese es el verdadero disparador. Si tuviéramos una milanesa real y no hipotética, el disparador sería la observación con los 5 sentidos de la milanesa, mirarla, olerla, palparla, saborearla. ¿Va? Sí. Después, entonces ya tenemos antecedentes más distales. Ahí yo le podría haber preguntado a Luis que por qué la milanesa napolitana es su comida favorita y me iría a su historia de aprendizaje, ¿no? No lo hice, pero lo podemos indagar. Es información que ya en un contexto clínico en donde vamos a hacer unas intervenciones más duraderas es muy, muy útil. Pero bueno, el disparador es, en realidad no es imaginar la milanesa, perdón, les dije mal. El disparador real es Tomás diciendo, imagínate una milanesa. Ese es el disparador. ¿Sí? Entonces, dice Luis, en DBT creo que buscaríamos un desencadenante en el mundo externo. Claro, que es eso. Es Tomás diciendo, imagínate una milanesa. O es el mesero poniendo la milanesa en el plato, ¿saben? Perdón, en la mesa, ¿saben? Entonces, eso, verla mentalmente. Ok. ¿Se vio claro? Espero que se haya visto entonces claro a qué me refiero con esta secuenciación, sensación, sentimiento, emoción. Sensación, las glándulas salivales de Luis produciendo salivación. Sentimiento, ¿cómo te ocurre esto ya más abajo en el pecho, en el estómago? Y dice Luis, no, pues siento como una aproximación, como unas ganas de, como una especie de deseo. Y luego le digo, ponle nombre a la emoción que te genera pensar en una milanesa. Y dice, un poco de alegría, y luego la cambió por, ¿qué dijiste? ¿Dicha? ¿O qué dijiste? Entusiasmo. Entusiasmo. Ahí ya tenemos un nombre de una emoción, ¿sí? Puede haber 1000 nombres de emoción, no importa. Todo esto es relativamente arbitrario. Bueno, 100% arbitrario, pero bueno. Ok, ¿qué sigue después de la reacción interna, de las aguas internas de la persona? ¿Se acuerdan? Ya les di la definición al principio del análisis funcional y ya les di la cadenita de la secuencia lógica. ¿Qué sigue después de la reacción? La reacción externa, la conducta. Vientos. La conducta, respuesta. No le quiero llamar reacción externa, por un motivo muy importante. Porque la respuesta es una secuencia que emana de una reacción inicial interna. Pero en esa respuesta siempre hay un espacio antes de la reacción. Por eso a la conducta no le llamo reacción. Y también alguien, no me acuerdo qué, sí, Luis mismo dijo el impulso. En DBT se utiliza mucho en las cadenitas conductuales de análisis funcional. Se utiliza mucho como el eslabón clave previo a la acción, esto que le llaman impulso. Yo dentro de impulso también puedo conceptualizarlo simplemente como una sensación. Lo que decía Luis, ganas de aproximarme. Es algo que está ocurriendo internamente y que el paciente o la persona me reporta con la voz, verbalmente, con palabras, ¿sí? La respuesta o la conducta, ¿vale? Entonces, cuando tenemos la respuesta o la conducta, ahora sí vamos a estar hablando de cosas que mueven las aguas externas, que interactúan directamente con el contexto de lo que pasa afuera de la piel. Lo otro solamente está ocurriendo adentro de la piel y solamente yo intuyo que es verdad por lo que me reporta verbalmente el paciente. Pero cuando hablamos de conducta observable, ya estamos hablando de algo que va a interactuar directamente el contexto externo, ¿ok?
Santiago. Ok. Dice, el EDUX ha cuestionado algo de eso. Puede darse primero la conducta y luego la experiencia interna. Habría que meternos en un cajón de discusión filosófica que no voy a abrir ahorita porque va a ser una caja de Pandora, pero vamos a suponer que también puede pasar así. En la secuencialidad que hoy quiero compartir, no lo veo así. Conducta. ¿Cuál sería la conducta, Santiago Silva, de que ya le llevaron su milanesa? Comer. Ajá. A ver, ojo, espérate. ¿Comer? Bueno, sería primero como tomar los utensilios para comer, Ahí la está, cuchara, claro. Y digo, llevar no la es, no cuchara a es, la ajá, milanesa, luego a la no boca, lo estoy diciendo masticar, justo como deglutar. perdonen la palabrota, por mamón. Lo estoy diciendo porque como estamos pensando en términos de secuencias de eventos, sí es importante encontrar cómo se encadena, ¿sabes? Porque entonces, claro, primero me aproximo hacia lo que... Y todo esto es conducta, ¿no? Me aproximo, me acerco, tomo los utensilios, clavo el tenedor, hago esto, lo cual hace una cadenita de comportamientos que al final de cuentas, ahora, y sí, comer es la respuesta correcta, porque en comer ya englobamos todo eso, ¿sí? Y después, ¿qué venía después de la conducta, de la respuesta observable del organismo? ¿Se acuerdan? ¿Consecuencia? Vientos. ¿Consecuencia de qué tipo? Inmediata. Contexto. Inmediata, vale. Consecuencia inmediata, porque después tenemos consecuencias mediatas y después tenemos orientación a patrones globales de comportamiento a los cuales en AC les llamamos valores. Pero primero está la consecuencia inmediata. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? ¿Qué se imaginan que sea la consecuencia inmediata de comer la Saciedad. milanesa? Esa sería más mediata, fíjate. La saciedad sería más mediata. La inmediata. ¿Qué pasa? A ver, ya que estamos platicando, Santiago, ¿me das chance de cotorrear tantito contigo? Sí. Ok. Sí. Imagínate, chécate, te va a pasar algo parecido a Luis, pero más en un contexto mexicano. Imagínate al señor del carrito de las papas. Vale. ¿Ya? ¿Te pasa algo? Todavía no te está pasando nada. Salivación. Ay, claro, eso es lo que está. Nada más decir el carrito de las papas, como está tan en el contexto, está la botella de Valentina, están los limones, obvio, salivación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que pasa, Santiago? Ya, comiendo, cuando agarras una papa llena de Valentina y limón, todavía crujiente, y la muerdes. ¿Qué pasa? No, la salivación de una. Ajá, Y como que las mejillas se empiezan como a ajá. cosquillar. Ajá. ¿La sensación es placentera o displacentera? Placentera. Esa sería la consecuencia inmediata, ¿sabes? El contacto con el placer de comer, por decirlo de una forma simple, ¿sí? Una vez que llevas a cabo la conducta, la consecuencia inmediata es este placer de comer, que aquí lo ponen. Son las sensaciones placenteras, obvio. Sí, claro. Sentir placer. Sí, ok. Dice Wilson, repetir los tipos de consecuencias. Inmediatas y mediatas. La palabra mediato quiere decir después de un tiempo, ¿sí? Que ya transcurrió un tiempo. Inmediatas, luego, mediatas después de un tiempo, ¿ok? Perfecto. Entonces, pues eso. Ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias mediatas? Es lo que había dicho ahorita Santiago. La consecuencia mediata de esto es saciedad. Y las consecuencias mediatas también las podemos ir separando arbitrariamente en cuánto tiempo ha pasado. Las consecuencias mediatas arbitrariamente se separan en dos pedazos. Mediano plazo y largo plazo. Arbitrariamente, mediano plazo puedo hablar de minutos u horas después de la conducta y largo plazo arbitrariamente puedo hablar de días, semanas o meses después de la conducta. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos nuestras consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo? Ejemplo, lo voy a cliniquizar un poco. Esta palabra no existe, pero lo voy a cliniquizar un poco. ¿Cuál sería? Alguien puso aquí, no había visto, Carol, dejar la propina. Ok, sí, eso también, ¿no? Dependiendo. Pero bueno, ¿cuál es la consecuencia a largo plazo si cada vez que yo veo un carrito de papas en la calle,
compro unas papas. Tere, ¿cuál es la consecuencia de que cada que vea un carrito de papas, yo me compro mis papas y me las como? Consecuencia inmediata, más a mediano y largo plazo. Pues te puede dar gastritis, o te puedes, o sea, puedes tener como problemas digestivos, enfermedades, ¿no? Ok. Oye, ¿no también puede afectarle a tu cartera? También, sí. Bien, ¿no? Justo alguien puso ahí dinero, engordar, gastritis, problemas de salud. ¿Por qué nomás están hablando de consecuencias negativas, Vientos, Carol, el goce, Simón, también. Porque difícilmente, gracias, Tere, porque difícilmente un comportamiento, o bueno, aquí lo estamos como nada más como enfocando, ¿no? Pero difícilmente un tipo, una clase funcional de comportamiento, clase funcional quiere decir que busca el mismo propósito. Un tipo o una clase funcional de comportamiento, difícilmente solamente tiene un tipo de consecuencia. En un análisis funcional vamos a buscar como la consecuencia más sobresaliente o la más clínicamente relevante, pero difícilmente tiene un solo tipo de consecuencia. ¿Sí? También puede tener otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, yo cuando compraba muchas papitas, trabajaba en una prepa y enfrente al final del día laboral se paraba un señor del carrito de las papas. Yo todos los días le compraba unas papas y sí me dio gastritis y sí le afectó a mi cartera. Pero también me hice amigo del señor de las papas y era un tipo a toda madre. Entonces, eso también es una consecuencia de mi comprar papitas todos los días a las 3 de la tarde. A lo que me refiero, lo digo un poco en broma y también un poco en serio, a lo que me refiero es que las consecuencias difícilmente son lineales. Y sí está bueno tener un ojo clínico bien puesto en todos los tipos de consecuencia que están alrededor de un patrón de comportamiento específico, porque eso nos da más información de cómo lo vamos a poder romper en caso de que ese patrón específico está atentando en contra de los valores de la vida de la persona, lo cual nos lleva al último elemento de la cadena de análisis funcional, ya para empezar a cerrar el webinar del día de hoy e irnos a preguntas y respuestas. ¿Cuál es el último patrón de la cadena? Perdón, el último pedazo, el último eslabón, quise decir, de la cadena. Las consecuencias. Las consecuencias ya la dijimos. El contexto. No. O sea, sí. Sí, el contexto está en todo. O sea, no, sí, el contexto está en todo. O sea, el contexto, les digo, el contexto es el agua. En esta alegoría de los peces que hice hace rato, contexto es el agua. ¿Qué agua? ¿Interna o externa? Las dos. Sí. Y el humano conectado con sus 6 sentidos al agua externa y al agua interna es el humano o la persona en contacto continuo, constante con el momento presente y con sus aguas, ¿sí? Pero no es el contexto lo que quiero, la palabra clave. La palabra clave es valores. Eso, y lo dijimos al mismo tiempo, Vero o Rico. Así que ahora por eso voy a cotorrear contigo un segundo, si me permites. Sí. Va. ¿Qué son valores? Qué difícil. Son reforzadores, pero más globales, de alguna manera, que refuerzan muchas conductas. Ahí está. Con esas dos palabras ya tenemos una definición puntual, precisa y minimalista, como me gusta. Reforzadores globales. Si la quieren, gracias, si la quieren extender todavía más, son como campos globales de reforzamiento que pueden orientar la conducta de las personas a largo plazo. Campos globales, áreas globales, fuentes globales de reforzamiento, que son infinitas, tan infinitas como la vida humana, ¿sí? O sea, no sé si me explico. Espero que sí. Si no, me refiero a que todos nos morimos. Y así de infinitas son estas fuentes globales de reforzamiento. Pero que mientras estemos vivos, pues, van a tener algo para orientar nuestra conducta de manera reforzante. ¿Sí? Gracias, Vero. De nada. Genial. Esos son los valores. Entonces, el último eslabón de la cadena del análisis funcional para su uso clínico en terapias contextuales es el eslabón de los valores. Ahora, la definición que acabamos de construir en conjunto, Vero y yo, es una definición, la neta, un poquito teórica.
puede perdernos, puede, ok, ¿cómo que fuentes globales de reforzamiento? ¿Qué es eso? ¿Quieren una definición súper pragmática? ¿Sí? Lo que te gusta. Fin. Ujú. Entonces ya tenemos una definición acá bien teórica, bien acá. Y ya tenemos también una definición súper pragmática. ¿Ok? Fuentes globales de reforzamiento infinito y lo que te gusta. Y las dos se refieren a la misma cosa. ¿Sale? Lo mueve. ¿Dudas, comentarios, lo que te mueve? Puso por aquí Carol. De pronto, más atrás, un valor es un pensamiento, dice Santiago Trujillo. Claro que sí. De hecho, si nos ponemos muy filosófico-teóricos, la vida es un pensamiento. Pero no lo vamos a hacer porque estamos hablando acá de práctica, ¿va? Pero bueno, sí. Y eso, entonces, ¿cómo integramos? Les di la definición pragmática porque dentro de la definición pragmática quiero que la puedan ocupar en su práctica clínica cuando están haciendo análisis funcionales con él o la consultante. Aquí hay un gran espacio para decir algo. Si estamos hablando de una vida orientada a valores o a propósitos o que tenga cierto sentido, quiero preguntarles hoy, el día de hoy, como estudiantes o como clínicos o clínicas, o sea, ya practicantes o que apenas van a practicar, de todas maneras la pregunta es la misma. ¿Qué utilidad tiene la técnica del análisis funcional en su práctica clínica? Sí, Carol. Justo apagaste tu micrófono. A ver, va Tere y luego vas tú, Carol. Tere, y ahorita vas tú, Carol. Tere. Pues creo que puede ayudar a que la persona identifique qué tanto está respondiendo o comportándose acorde a los valores que quiere, ¿no? O sea, si ya hizo un análisis funcional con el terapeuta y está viendo que sus respuestas y las consecuencias que están o sea, como siguiendo ese comportamiento no van alineadas a sus valores como a largo plazo, como esto de fuentes globales de reforzamiento, pues ahí se puede modificar, ¿no? O sea, en el momento en el que la persona ya está identificando que lo que está haciendo la aleja de esos valores, pues es como una forma de tener como un espacio de decisión. Genial, claro. ¿Puedo refrasearlo un poco? Sí, claro que sí. Sí, o sea, lo que estás diciendo habla justo de un análisis inicial, de una lectura. Pero el propósito de la técnica, ¿para qué vienen a nosotros los consultantes a psicoterapia, En busca de soluciones. ¿En busca de qué, Carol? Soluciones a su problemática. Lo voy a decir distinto porque no me gusta mucho la palabra solución. Es una cosa personal, no es nada contra lo que estás diciendo, pero no me encanta la palabra solución y no me encanta la palabra problemática. Pero es una cosa mía. No sé. Yo digo que llegan a terapia en términos muy globales para dejar de sufrir, habría que definir sufrimiento. Pero en términos mucho más prácticos, llegan a consulta porque quieren cambiar patrones de comportamiento, ¿sí? Entonces, el análisis funcional es una técnica o un proceso que nos permite identificar patrones de comportamiento. Nos permite tener bien claro cómo está armado el patrón de comportamiento y a partir de tener claro cómo está estructurado y engarzado históricamente el patrón de comportamiento, encontrar el punto exacto en donde le vamos a hacer la incisión para romperlo y armar uno nuevo. Justo, como decía Tere, uno nuevo que nos permita Cambiar esos. que la vida esté orientada hacia lo que es importante para la persona. Justo, sí. Nada más quería puntualizar esto. Llegan con nosotros a consulta porque quieren cambiar patrón o patrones de comportamiento. ¿Sale? Un segundo, Carol, no quiero que se me vaya esta idea, espérame. El siguiente punto, entonces, del análisis funcional, una vez que ya identifiqué los valores, ¿cuál era la definición simple y raíz de valores? Tienes apagado el micrófono, Iraíz.
Todavía tienes el... A ver, Gabriel, ¿cuál era la definición simple de valores? Reforzadores globales. Algo así. Esa no es la simple, sí, pero esa no es la simple. ¿Cuál era la simple? Sí, 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 o sea, sí son fuentes. ¿Eh? Lo que te gusta. Vientos, ahí está, ¿sí? Entonces, lo que te gusta, lo que te importa, lo que te mueve, Vientos, gracias, Irais. Entonces, ese es el punto final del análisis funcional. Identificar si lo que está haciendo en un contexto específico, con una serie de reacciones internas, con un comportamiento que tiene unas consecuencias inmediatas, que tiene unas consecuencias a mediano plazo y que tiene unas consecuencias a largo plazo, está alineado con eso que la persona dice que le gusta, que le importa, que le mueve. Si no está alineado, es probable que sus patrones de comportamiento le atoren. Y si sí está alineado, es probable que sus patrones de comportamiento le conduzcan más a un tipo de elección libre con respecto a lo que quiere hacer o no hacer en la vida. Fin del webinar. ¿Preguntas? Señor, A ver. ¿puedo? Sí, Carol, dime. Ay, perdón. Mencionó usted que por qué acuden los pacientes con el psicólogo o con el terapeuta, que porque quieren cambiar los patrones de su conducta, pero muchas veces no lo identifican, no saben, no pueden llegar y decir, oiga, señor psicólogo o terapeuta, vengo porque necesito cambiar los patrones de mi conducta. Eso no lo reconocen, no lo identifican. Entonces, ¿Cómo ¿qué te sería dicen? otra forma ¿Pero qué de...? te dicen? ¿Qué te dicen cuando llegan? O sea, llegan y no te van a decir así explícitamente, hola, vengo porque necesito cambiar los patrones de mi Exacto, comportamiento. eso no se lo van No a te decir porque dicen. ni ¿Qué te siquiera lo dicen? reconocen. ¿Qué te dicen? Tengo ¿Por un qué llegaron? problema, Tengo un tengo un problema. problema, por lo general. Ajá. O algo me está afectando que no lo puedo solucionar. ¿Sabes ahí qué hacemos, Carol? Ajá, Le decimos, no te preocupes. Estoy un poco bromeando, ¿eh? O sea, estoy un sí, poco bromeando, pero es como para ilustrar el ejemplo, ¿ok? ajá, Le decimos, no te preocupes, hagamos un análisis funcional de tu comportamiento e identifiquemos los patrones de conducta a los cuales les estás poniendo la etiqueta de problema que no puedo solucionar. Porque ok, generalmente cuando llega un consultante con nosotros a sesiones, porque tiene un problema que no puede solucionar. exacto. Y ese problema, por eso te digo que ni me gusta la idea de solución, ni me gusta la idea de problema. Sí, porque sí tiene Estamos más bien solución. hablando de un patrón de comportamiento tradicional, le llama inefectivo. Tampoco me encanta la palabra inefectivo porque ya implica un juicio de valor. Un patrón de comportamiento que le tiene atascada en un estilo de vida que no le late. ¿Sí? Exacto. Eso. Va. Sí, señor, Gracias, Carol. gracias. A ver, entonces quería ver algunas de las preguntas que estaban aquí en el chat, cerrando. Dice Guillermo Obregón, por favor, ¿podrías dar un ejemplo de secuencia? Antecedente, reacción, conducta, consecuencia, en donde la reacción interna provoque una conducta encubierta, pensamiento y no necesariamente observable. Voy a volver a leer la pregunta. O sea, el ejemplo empieza ahora. ¿Ok? Estoy dando un ejemplo, luego como que hago ejemplos que no quedan tan claros y se confunde un chorro la gente, entonces el ejemplo está empezando en este momento, 3, 2, 1. Por favor, ¿podría dar un ejemplo de secuencia, antecedente, reacción, conducta, consecuencia, en donde la reacción interna provoque una conducta encubierta, entre paréntesis, pensamiento, y no necesariamente observable? ¿Sirvió el ejemplo o fue demasiado confuso? Más o menos, dice Carol. Ese es un ejemplo. Soy yo leyendo una pregunta de mi agua externa con unas palabras y me provoca una reacción interna. En este ejemplo, yo lo podría decir, mi reacción interna es pánico, no sé qué responder. Y me congelé. Entonces provoco una conducta encubierta, pensamiento y no necesariamente observable. Cuando me quedo congelado en el ejemplo que les estoy dando, me quedé trabado pensando en cosas que no necesariamente son observables. Es muy difícil que ocurra así, porque de hecho cuando uno rumia, los ojitos se van para arriba y empiezan a hacer esto. Aunque esté uno congeladísimo y trabadísimo, los ojitos se van para arriba y empiezan a pimponear,
¿sí? Entonces es muy difícil que tengamos una reacción interna que no esté correlacionada con una conducta observable, aunque sea en los ojitos. Pero bueno, en el ejemplo que me pidieron me quedé trabadísimo. Ese era el ejemplo. Francisco dice, cuando se habla de rumia, las consecuencias no serían en las aguas internas, por ejemplo, el sentir, pensar, tener el control o alivio de la incertidumbre, totalmente, totalmente. Por eso a veces la rumia es un hueso tan duro de roer, porque pasan tantas cosas internamente de las que a veces no nos enteramos como clínicos, como terapeutas, que es complejo hacerle incisión a esas aguas internas para que nos lo pueda compartir verbalmente y luego lo podamos empezar a trabajar conductualmente. Sí, correcto. Dice maestra Montserrat, pero dicen que quieren cambiar lo que les pasa, por ejemplo, o que quisieran que sea de otra manera. Claro, son las personas que acuden con nosotros deseando que la gente se comporte diferente, que los resultados de su interacción diaria con el mundo sean distintos, pero que no quieren hacerse responsables de la conducta que está conectada con esas consecuencias, sino que solo las consecuencias sean distintas haciendo lo mismo. Y ahí adivinen cuál es la técnica fundamental para poder ayudarle a los consultantes a ganar conciencia sobre la relación entre su comportamiento y sus aguas externas. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es? Por favor, ¿cuál es? Sí, gracias, Tere, sí, esa es la técnica. Si no es así como, no manchen, ¿de qué estamos hablando? Sí, el análisis funcional, justo porque es una técnica que permite, dentro del proceso de toma de conciencia, o sea, como en la mitad del hexaflex, de momento presente y de yo como contexto, procesa todos los eventos antecedentes y consecuentes de nuestro comportamiento de tal forma que los podamos ver con más claridad, ¿ok? Pregunta, dice Luis, ¿sueles tomar la rumia como parte de la reacción o como parte de la respuesta? Sospecho que como respuesta por lo que dijiste antes. Sí, es muy interesante porque aquí es en donde se vuelve todavía más arbitraria esta distinción entre reacción y respuesta. La rumia está en un espacio gris entre la reacción fisiológica y pensamental como una reacción muy inmediata y una conducta. Porque la conducta, en términos observables, en la rumia, generalmente está muy asociada a dos posibilidades. El cuerpo congelándose, o sea, literal el cuerpo quedándose muy quieto, acostado en una cama, sentado en una silla, o el cuerpo empezando a hacer patrones repetitivos de comportamiento. Tricotilomanía, consumo calórico excesivo, conductas, esto que le llaman adicciones, empezar a caminar en círculos, ¿sabes? Entonces puede ser que la rumia como tal, como fenómeno psicológico, sea la mente dándole vueltas a una idea mucho, pero mientras la mente le está dando mucho vueltas a una idea, el cuerpo también está haciendo cosas. O se pasma, o empieza a hacer acciones repetitivas. Son correlatos conductuales tradicionales en la rumia. TOC, dice Carol. Sí. Francisco, ¿sería como una especie de interjuego entre pensamientos respondientes y pensamientos operantes? Puta, qué buena pregunta y qué difícil pregunta, porque los pensamientos no son ni respondientes ni operantes. Si intentamos conceptualizar los fenómenos de la mente, ya de entrada utilizar la palabra mente entre conductistas radicales genera lo mismo que a nosotros nos genera escuchar la palabra psicoanálisis, que sepan. Pero bueno, ya usar la palabra mente y pensamientos genera mucha polémica en distintas escuelas del conductismo, pero vamos a hacernos tantito del lado de la polémica y regresar al punto de si los pensamientos son respondientes o son operantes. Los pensamientos no son ni respondientes ni operantes. Dentro de la teoría del marco relacional, los pensamientos son relaciones. ¿Ok? Son relaciones que ocurren de manera automática. No estoy diciendo que sean respondientes, tampoco estoy diciendo que sean operantes. ¿Por qué no son respondientes? Porque no son glándulas produciendo sustancias. ¿Por qué no son operantes? Porque no necesariamente operan o modifican el agua externa. Pero se le llama dentro de la teoría de marco relacional a los pensamientos conductas relacionales. ¿Ok? El pensamiento es una conducta relacional. Entonces, si quieren añadir esto a su bagaje cultural, tenemos respondientes, operantes y relacionales. ¿Va?
si quieren. Si no, pues no lo hagan y ya. Entonces, pero sí, digo, ya al margen de la precisión teórica, es un interjuego de relaciones. Es la mente atrapando al cuerpo. Es la mente tejiendo una red de ideas que detiene o atasca al cuerpo de moverse hacia donde quiere. No sé de qué se rió Santiago, pero está bien. El Santiago Trujillo. Para que es que luego digo mucho Santiago en el chat y no sé si Santiago Silva se sienta aludido, pero me refiero acá. Pero la rumiación es como defensa y bloqueo. La rumiación es muchísimas cosas. Hoy no hablamos necesariamente como de la función que tienen y vamos a cerrar entonces con esto porque estamos hablando de análisis funcional. Cuando hablamos de análisis funcional ya detectamos patrones globales de comportamiento que pueden atascar o que pueden ayudar a las personas a moverse hacia cosas más valiosas, pero a final de cuentas una de las funciones centrales, uno de los objetivos centrales del análisis funcional es pensar en términos de clases funcionales de comportamiento. Y con esto cerramos. Una clase funcional de comportamiento son conductas que aunque puedan variar en topografía o en cómo son, cómo se ven, buscan un mismo propósito. Y ese propósito tiene dos sopas, fundamentalmente. Acercarme a algo que considero importante o valioso o alejarme de algo que considero peligroso o nocivo. Entonces, las clases funcionales de comportamiento que vamos a aprender a identificar a través de nuestra técnica del análisis funcional son conductas que, aunque se vean distintas, buscan lo mismo. Dice, ¿y yo tipo qué hice, Santiago Silva? No, nada, no. Wilson, ¿puede describirse entonces como conductas funcionales y disfuncionales? No. Vamos a hablar de conductas que nos acercan y que nos alejan. Eso es más preciso. Si quieren ponerle todavía como más complejidad, vamos a hablar de conductas que nos atascan y que nos liberan en función del tipo de vida que queremos vivir. Pero procuremos no utilizar estos términos de conductas funcionales, disfuncionales, útiles, inútiles, eficaces, ineficaces, saludables y tóxicas, porque nos va a meter en una maraña de juicios que en la clínica a veces estorban más de lo que ayudan. Con esto nos despedimos. No sé si alguien tenga algún comentario final, alguna última pregunta. Perfecto. Chido. Una ¿Sí? última pregunta, perdóname. Sí, Montserrat, adelante. Esto que decías de las clases funcionales de respuesta y que decías, es que me perdí un poco en la respuesta, pero decías que son respuestas que pueden verse diferentes, pero que buscan la misma función o el mismo objetivo. Ajá. Entonces puede ser, digo, un poco como para yo anclarlo en mis conocimientos previos. Podrían ser como estas clases funcionales se verían entonces como la función de una conducta y la conducta incompatible a esa conducta que podría tener la misma función. A ver, va de nuevo porque no te entendí bien. O sea, si esas clases de respuesta se verían o sería como hablar sobre una conducta en específico, la que sea, ¿no? Que tiene una función y, o sea, otra respuesta o otro tipo de respuesta funcional sería otra conducta incompatible probablemente cuando hablamos de estas conductas en la terapia, ¿no? De aquella que quiere cambiar, ¿no? O que le genera alguna situación que no le agrada. Pero fíjate, ya te agarré el patín. Fíjate que puede haber conductas incompatibles que tengan la misma función. Dicen, no es posible chiflar y comer pinole al mismo tiempo, ¿no? Son conductas incompatibles, el chiflar y el comer pinole. Si las dos conductas, tanto chiflar como comer pinole, yo las utilizo en entornos sociales cuando me siento muy incómodo para no tener que hablar con la gente, o como pinole, ¿no? Estoy come pinole, justo con la misma finalidad. función. Ajá. Aunque son conductas incompatibles, son parte de una misma clase funcional de comportamientos o de respuestas. Evitar la interacción social. Tiene la misma función. Tiene la misma función, ¿sí? Entonces, no pensemos tanto en términos de incompatibilidad, porque la incompatibilidad nos lleva a pensar en términos topográficos. Y dentro de las terapias
contextuales estamos pensando siempre en términos funcionales y no en términos topográficos. Fumar marihuana, tener sexo sin protección, ver horas y horas de tele, salir a correr todos los días a las 6:30 de la mañana. Esas 4 pueden tener la misma función. Evitar alguna experiencia que no me gusta sentir, ¿sí? Entonces, si pensamos más en términos funcionales, cerrando, el análisis funcional nos permite identificar cuál o cuáles comportamientos están orientados hacia evitar algo que no me gusta sentir y que muchas veces eso me atora porque me aleja de mis valores, y también me permite identificar qué tipo de conducta o conductas me pueden orientar hacia lo que es importante para mí, sin evitar las experiencias internas que a veces son dolorosas, difíciles, incómodas, y entonces desatorarme, ¿sale? Pero, ojo, en este webinar de lo que vimos el día de hoy, es nada más una primera aproximación al pensamiento funcional que se utiliza como clínicos en terapias contextuales. Es nada más una técnica, un proceso que vamos a estar llevando a cabo con muchas otras cosas alrededor que nos van a permitir ayudarle a la persona. Este es nada más como un planteamiento que nos va a dar la mayor cantidad de información posible para tener bien claro y bien conceptualizado qué le está atorando o previniendo a la persona que asiste a terapia conmigo de tener el tipo de vida valiosa que le gustaría tener. ¿Sí? Es una herramienta de análisis y de evaluación, que además va a estar presente cada sesión. No es que, ya hice mi sesión de análisis funcional, listo. Por eso digo que también es un proceso. Todas las sesiones vamos a estar haciendo análisis funcionales y evaluaciones funcionales que nos permitan conocer en qué punto del proceso está la persona. Una última, Francisco. Realicé la pregunta porque en análisis funcional aprendidos del análisis de conducta sí incluyen pensamientos o verbalizaciones encubiertas, respondientes y operantes y consecuencias internas y externas. Pero en RFT me da la impresión que se trata de precisar y se incluye la conducta relacional. ¿Es así? Más o menos claro. Lo que pasa con esto de que yo les llamé conducta relacional en vez de conducta operante o conducta respondiente es que tiene que ver con las actualizaciones más recientes de teoría de los marcos relacionales, y son actualizaciones que se han hecho en los últimos 3 o 4 años y por lo tanto no están como tan en boga. Por eso lo que acabo de decir de pronto puede decir que además de operante y respondiente hay algo más. Sí, hay conducta relacional, que es el pensamiento. Entonces, actualizaciones más actuales, correcto. Entonces, pues eso. ¿Sí? Por eso quizás no lo hayan escuchado tanto, pero es importante que lo vayan sabiendo, porque de aquí a los próximos años va a ser algo que se utilice más y más y más. ¿Sí? Ok, les agradezco muchísimo su participación. Una última cosa, para quien quiera. Si tienen bibliografía, Gonzalo Apaza, por favor, en este momento no te puedo compartir una bibliografía específica del análisis funcional, porque lo que hice fue recopilar pues muchas cosas que he aprendido a lo largo de mi práctica clínica y ponerlo en palabras, pero déjame elaborar un documento de cómo hacer un análisis funcional así tal como lo expliqué hoy, un documento que ustedes puedan tener para usarlo en su práctica clínica, y con todo el gusto del mundo se los compartimos a través de la página de Facebook de redcontextual.mx, ¿ok? Pero antes de eso, les quería decir una cosa. Vamos a dar un curso completo, nivel principiante intermedio de ACT, de 10 sesiones, empezando el día 4 de septiembre. ¿Cuándo es esto? Aquí lo tengo apuntado. Vamos a empezar el día sábado 12 de agosto, ¿ok? Curso de 10 sesiones. Y lo que les iba a decir es que nos manden un correo a esta página. De por sí el curso, pues creo que va a estar súper barato para los estándares de lo que cuestan los cursos. Sí va a tener costo. Escríbanos un mail a esta dirección de correo electrónico que acabo de poner. Si nos mandan el correo el día de hoy, todos los correos que nos lleguen fechados del día de hoy, 6 de mayo, van a recibir un 50% de descuento. ¿Ok? 10 sesiones en línea, tiene parte teórica, tiene parte práctica y tiene parte experiencial. Diferencio la parte práctica de la parte experiencial, porque la parte práctica es nosotros haciendo ejercicios con pacientes y la parte experiencial es nosotros sintiendo nuestras propias emociones y nuestras propias experiencias. Es distinto, ¿va? No confundan práctica con experiencia, ¿va? Horario los sábados. Sí, va a ser los sábados en esta hora. Va a ser los sábados a las 10 de la mañana.
El precio aproximado, el precio concreto va a ser de 3,000 pesos y la beca del 50% es pues para que les cueste 1,500 pesos si nos mandan el correo el día de hoy. ¿Sale? Eso. Pues tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Y pues nos vemos pronto. Ahí estamos en la página web. Cuídense. Nomás ponemos que queremos info del curso. Ok. No, mándenos el correo y digan que quieren beca del 50%. Hola, quiero beca del 50% para el curso de ACT del 12 de agosto. Eso pongan. Y ya con eso. Los horarios aproximados. Sí, los horarios van a ser de 10 de la mañana a 12 del día. Va a durar 2 horas cada sesión y es un total de 10 sesiones. ¿Ok? Vamos a cubrir justo todos los procesos de ACT, desde el inicio hasta el cierre, ¿sí? Y vamos también a tocar microskills clínicos que normalmente en los cursos no nos dan. A ver, microskills clínicos. ¿Saben qué hacer cuando un paciente lleva 3 sesiones sin pagar? Eso no se los enseña a nadie. Y es parte de la práctica clínica. Ejemplo, o sea, solamente estoy hablando de un ejemplo, pero es un ejemplo bien común que a veces nos saca canas verdes. Entonces, también va a haber un módulo de microskills clínicos que tiene que ver con toda esa parte que a veces no se enseña en los cursos, ¿ok? Ok. Dice Lau Juárez, eso me cuesta. Sí, a muchos. El horario es de 10 a 12, correcto, Guillermo. Sí. Les agradezco. Pasen un excelente. ¿Se paga en banco? No, para pagarlo vamos a abrir la plataforma de aula.redcontextual.mx y ahí tiene sistema de cobro automatizado con tarjeta de crédito o débito, o si quieren pagar por transferencia también va a estar esa opción. Okay. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Me despido ahora sí, ya son las 11:30. Tengan un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Chao. Gracias. Muchas gracias. Tom, Bye, cuídense. Muchas gracias a todas y a todos. Bye.